Bueno, buenas noches. Este es un trabajo de principales conceptos de la economía. Fue realizado por la ingeniera María del Pilar Ibáñez Palacios, la ingeniera Angie Daniela Suárez Quiroga y quien les habla, Héctor Ortiz. En ese momento, el momento de la grabación, solamente estamos la ingeniera Mariana y Héctor, ya que la ingeniera Angie, pues, una calidad familiar y pues no pudo estar en el momento de la grabación. Bueno, en resumen, en este trabajo se definirán los principales conceptos asociados a la ciencia de la economía y se expondrán las principales escuelas de pensamiento económico con sus respectivos representantes y aportes a dicha ciencia. Bueno, economía. La economía es la ciencia que estudia el consumo y distribución de los bienes y servicios. Los medios para satisfacer las necesidades humanas mediante recursos ilimitados, la forma en la que las personas y sociedades se mantienen. Bueno, vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos de economía y tenemos la economía normativa. Se enfoca en el estudio de normas y juicios éticos del comportamiento de las sociedades. Solo se le podrá dar respuesta a preguntas como: ¿debe elevarse el desempleo para asegurar que la inflación de los precios no se dé con demasiada rapidez? Después de realizar análisis y debatir los valores que hay en la sociedad. La economía positiva se refiere a cuestiones económicas que después de realizar análisis empírico podremos dar conceptos a preguntas del por qué unas personas ganan más que otras, o qué efecto tiene la tecnología dentro de la productividad de una empresa. Economía de mercados. Es la economía de mercados la que se rige solamente desde el sector privado. Ellos son los que regulan precios, cantidad de productos, cómo los ofrecen a el público y allí se determina el qué, el cómo y el para quién. Mediante precios, mercados, pérdidas y ganancias, incentivos y recompensas. Un gran defecto que tiene esta economía es que al ser totalmente privada y no, digamos que no se rige bajo ningún control, es que puede llegar a tener problemas muy graves de desigualdad, desempleo, contaminación al medio ambiente, etc. Tenemos por otro lado frontera de posibilidades de producción. Representación gráfica de las cantidades de producción que puede obtenerse una economía en un periodo determinado haciendo uso de los recursos que se tenga a la mano. Es decir, que pues obviamente no vamos a poder producir más de lo que tenemos a disposición inmediata. Bienes económicos son todos aquellos bienes útiles con una demanda por quienes los necesitan o los consumidores que pagan un precio por estos en el mercado por sus beneficios. La finalidad es brindar una satisfacción ante una necesidad por los consumidores de una determinada región, como por ejemplo la comida, la ropa, servicios como el internet, etc. La escasez es la falta de un recurso necesario para satisfacer una o más necesidades de una o más personas, las cuales pueden o no ser clave para la supervivencia. Bueno, tenemos la cláusula ceteris paribus. Es una locución latina que significa literalmente en igualdad de condiciones, porque debemos traducir como todo lo demás constante o siendo todo lo demás igual. Se utilizó para poder estudiar las consecuencias del cambio de un factor concreto siendo todos los demás elementos iguales. Encontramos las principales escuelas de pensamiento económico. Una de ellas es la escuela mercantilista y se denomina mercantilismo un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII en Europa. Este mercantilismo sostiene que la prosperidad de una nación o de un estado depende del capital a su disposición y que el volumen total del comercio mundial es inalterable.
Algunas principales ideas del mercantilismo es que la mejor manera de conseguir oro y plata es a través del comercio exterior, es decir, con algunos otros países. O para comprar poco en el exterior es necesario que el país produzca todo lo que se necesita para abastecer a su población. Otra de las ideas es, de ser posible, se deben hacer más productos de los necesarios dentro del país para poder vender lo que sobren al exterior y así poderlos vender y que ingresen más, bueno, que sean de mayor ingreso para el país. Entre los otros representantes más importantes encontramos a Jean Colbert, que su obra fue en 1983 llamada Memoria sobre los asuntos financieros de Francia. Otro fue William Petit, que es de 1623 a 1687. Otra de las escuelas importantes encontramos la fisiocracia, que es la escuela de pensamiento económico que surgió en Francia en el siglo XVIII y la primera que aplicó el método científico a la economía. Concebía la economía como algo extremadamente complejo en que una modificación en alguna parte no constituyente. Con el tiempo tenía efectos en las demás partes, lo que constituyó el primer análisis del equilibrio general. Y algunos aportes teóricos de esta escuela fue que regularon el comercio internacional para poder evitar la salida del país y las reservas del oro y de la plata. Sostenían que los ingresos del Estado tenían que provenir por un único impuesto que debía gravar a la actividad primaria y era la única fuente de riqueza para estas personas. Los fisócratas dividieron la sociedad en tres grandes grupos. Uno eran los agricultores, los segundos eran los artesanos y los comerciantes, y los terceros eran los propietarios, entre los más representantes y que eran los más importantes para esta escuela. Uno de ellos fue Pirri Samuel, que fue participante en 1739 a 1817. Otra de las escuelas más importantes fue la escuela clásica, que desarrollaba su propia teoría sobre el valor, lo cual argumenta que el valor de todas las mercancías está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de las mismas, es decir, la teoría del trabajo. Esta teoría clásica crea supuestos fundamentales en la cual la ética del mercado y grandes rasgos se pueden enumerar en los siguientes rasgos. Todas las mercancías se mueven en mercados de competencia perfecta. Hay mano invisible, es decir, una sociedad que cada individuo tiene una búsqueda del interés propio para generar un buen beneficio para la sociedad. Y las economías funcionan en un estado de pleno empleo. Entonces promulgan el libre comercio organizado por los agentes que interactúan en los mercados o son basados en la teoría del valor, los oferentes y consumidores. Entre los representantes de esta escuela encontramos a David Ricardo, que fue participante en 1772 a 1823, y a Thomas Malthus, que fue de 1766 a 1843. Otra de las escuelas más principales fue la escuela neoclásica y se dice que esta economía sentó los principios para la economía que tenemos hoy en día y explican los valores de los bienes en función de la utilidad marginal. La economía neoclásica sistematizó la oferta y la demanda como determinantes de la participación del precio y la cantidad en el equilibrio del mercado. Este explicaba que la demanda a partir del principio de utilidad marginal y la oferta a partir del costo marginal. En los mercados competitivos, las preferencias de los consumidores hacia los bienes más baratos y los productores hacia los bienes más caros. Estas escuelas se centraron en el tratamiento de la economía, sobre todo en la base de la microeconomía, y como una fuente de enfoque matemático, desplegando importantes esfuerzos en su entorno y las teorías del productor y el consumidor, además del análisis marginalista. Entre estos, en esta escuela encontramos a representantes muy importantes. Uno de ellos fue León Walras, que participó en 1834 a 1910, y a Hernán Gossen, que fue de 1810 a 1858. Listo. Esas serían las escuelas más importantes. Muchas gracias. Bueno, ese fue nuestro trabajo con respecto a las temáticas.
Y pues como dijimos anteriormente, lastimosamente la ingeniera Angie Daniela no nos pudo acompañar, pero pues, fue por un problema de calidad familiar. Muchas gracias. Gracias.